Hola, buenos días. Para iniciar con la presentación, quisiera agradecer eh, la invitación por parte de la maestra Verónica Rivas y el maestro Mario Sánchez. Creo que lejos de la amistad que nos une, pues esto nos da oportunidad de compartir conocimiento, la posibilidad de coadyuvar a la mejora en la calidad de los servicios de salud mental que se brindan en instituciones como lo es el psiquiátrico, Granja La Salud. Y pues para mí es un honor participar en este momento, dado que en algún tiempo pues fui parte de el servicio de psicología y bueno, le tengo una estima especial a este hospital. Entonces, como bien lo sabemos, el tema que les plantearé el día de hoy espero les sea útil para su práctica cotidiana con los pacientes. Y bueno, ¿por qué no decirlo? En nuestra vida cotidiana, pues es el de comunicación efectiva. En este sentido, vamos a iniciar con lo que se define como comunicación. La comunicación es un proceso interpersonal en el que los participantes expresan algo de sí mismos, de sus ideas, emociones, de cualquier condición que les permita reflejar un estado emocional, afectivo, cognitivo y demás condiciones que se pudieran comunicar a través de signos verbales y no verbales multimodales con la intención de influir de algún modo en la conducta del otro. Esto es muy importante aclarar o darle énfasis que el objetivo de la comunicación es, en este sentido, influir en la conducta de los demás. Es importante entenderlo porque podemos saber que no hay una inintención en no comunicar o en comunicar. Siempre tenemos alguna intención. Siempre hay un sentido detrás de cada palabra, detrás de cada silencio, detrás de cada movimiento cuando estamos frente a una persona. Cuando estamos en nuestra soledad, pues eso puede cambiar, sino más bien esta comunicación es interna y entonces nos tenemos que preguntar qué quiero decir con esto. Pero en el sentido contrario, cuando estamos frente a un interlocutor, siempre hay un motivo por el cual nos dice algo, nos pregunta algo, hace algún movimiento. Entonces, tener en claro que cualquiera de estos acontecimientos, de estos fenómenos frente a un interlocutor, tiene como deseo la influencia de las ideas de uno sobre el otro o algo que tenga que ver con este sentido. Es entonces un proceso circular de mutua interacción, en donde el emisor y el receptor existen, interactúan y se influyen simultáneamente en el acto comunicativo. Solo así podría comprenderse la complejidad del proceso de comunicación. Bueno, aquí es importante señalar en la interacción y la influencia mutua. Cuando hay alguna condición que no favorece la influencia de uno sobre el otro, pues entonces va a haber un resultado negativo en la comunicación. Recientemente, estando en el hospital, llega un ingreso nuevo, el cual llega por un intento de suicidio. Esta persona en la historia clínica manifiesta que este intento era de primera vez y que lo que detona esta crisis fue las dificultades que tiene en la comunicación con su pareja, ya que su pareja, o bueno, más bien podemos llamarle expareja, no quiere continuar con esa relación de más de 35 años. Esta persona tiene 66 años de edad y entonces su pareja decide separarse. Después de que sale el paciente del estado agudo, se hace una intervención familiar y se reúne a su pareja, bueno, a su expareja,
con él y se les comentan las intenciones que tiene el paciente con respecto a regresar con ella. Entonces se le apoya, se le hace entender que su pareja está en el derecho de no querer regresar con él, que tiene la posibilidad de elegir no estar con él, que lo elige por ciertas condiciones en la relación que ya no quiere vivir su pareja. Y entonces se le va dando una explicación que que su esposa confirma cuando yo estoy haciendo la intervención y dice, hace gestos, e inclusive hace comentarios que afirman que lo que estoy comentando, pues es lo que ella siente, lo que ella manifiesta al no querer regresar con él. Sin embargo, esta persona tenía una dificultad. Tenía una dificultad en el sentido de que ya tenía una demencia de base antes de presentar o de este evento, y esa enfermedad involucraba una degeneración de los lóbulos frontales, frontotemporales para decirlo más exactamente. Y entonces, bueno, esta lesión ha provocado que el razonamiento se comprometa. Entonces, a pesar de que le estábamos explicando su propia pareja y yo cuáles eran los argumentos por los cuales decidía no regresar, él no comprendía y no comprendía y no comprendía y decía que ella era la persona que tenía que hacer cambios, que ella era la persona que ya no lo quería y que él no entendía por qué. Entonces, imaginemos que esta conversación siguiera, que no nos diéramos cuenta que hay algo mal en la comunicación de esta persona. Primero nos deberíamos de preguntar, ¿está influyendo el emisor al que recibe la información? Pues no está influyendo, o sea, le parecen palabras vacías y no hay un resultado en esta comunicación. Pareciera que también la interacción no está sucediendo. Entonces pareciera que una parte de quien compone esa comunicación no existiera. Entonces aquí nos podemos dar cuenta que no está funcionando, que no está siendo eficaz o que ni por lo menos existe una comunicación. En este sentido, pues podemos observar en este caso que hay condiciones internas del individuo, estructurales en las condiciones neurofuncionales, que también pueden imposibilitar la comunicación eficiente. Esta persona no llega al hospital diciendo que hay un problema en la comunicación o diciendo que tiene un problema de degeneración en las condiciones frontales de su cerebro, sino llega por una crisis que pareciera que no tendría nada que ver con esta parte de la comunicación. Pero entonces veamos tan importante que es el lenguaje y nuestra comunicación, que hasta lo lleva en este sentido a querer realizar el suicidio, la condición de la autólisis. Entonces aquí la comunicación juega un papel muy importante, porque él no entiende el motivo por el cual su pareja lo deja, sino que él piensa que debiera ella seguir, y entonces no hay una argumentación lógica del por qué, simplemente son sus deseos. En este sentido, pues es importante entender que si no hay una influencia y una interacción entre al menos las dos partes de la comunicación, pues no va a haber un mensaje claro y no va a haber la posibilidad de influir en el otro para llegar a entender que se debe de hacer una modificación en la comunicación y la conducta para poder tener acuerdos de pareja como comúnmente se podría llegar. Bueno, también podemos pensar que la calidad de nuestras relaciones interpersonales determinan quiénes hemos de llegar a ser y nos determinan como personas. En este sentido, pues es importante entender hacia dónde queremos llegar con nuestra comunicación. Pongo estas dos imágenes representando a la parte superior derecha a una pareja que se comunican y que pareciera que fuera a lo lejos
a través de este medio de comunicación, pero que su comunicación es eficiente y que al final de cuentas ambos están en el mismo canal y que pueden construir en términos de la comunicación una relación positiva. Y en la parte inferior está una pareja donde pareciera que ella no quiere escucharlo y él está utilizando un volumen alto para que ella pueda escuchar su mensaje y querer influir sobre ella. Pero ella seguramente no va a querer escuchar ese mensaje, o ya lo ha escuchado tantas veces, que es uno de los sesgos de la comunicación que más adelante vamos a ver, que entonces pues prefiere no escucharlo. Entonces, esta calidad de la comunicación en nuestras relaciones, pues también puede entenderse como la capacidad del desarrollo de cada uno de nosotros, ¿no? La posibilidad de desarrollarnos en una interretroacción de comunicación con los demás, con nuestra pareja, con las personas que nos rodean. La comunicación efectiva, ¿qué quiere decir? Que ya es nuestro tema. Es la capacidad de lograr el efecto deseado en el interlocutor o receptor mediante diferentes formas de comunicación. Aquí es importante señalar que dependiendo de nuestros objetivos, de lo que queremos comunicar, pues va a ser nuestra forma de realizar esa misma comunicación. A veces el no decir nada también nos hace tener una respuesta del interlocutor. En este sentido, les quería compartir el caso de una paciente donde llega al hospital también por un brote psicótico en el cual se desencadena un intento suicida, y entonces lo hace a través de medicamentos psiquiátricos, no logrando este fin. Llega a la unidad, esta es una pequeña de 16 años, y era muy desconfiada a ojos de todos los demás. Y esta desconfianza que ella parecía tener hacia todo el grupo de salud mental, pues nos hizo percibirla como un reto en la comunicación, porque ninguno de nosotros podía acercarse a ella a poder describir con claridad en palabras de ella qué había sucedido, por qué lo había hecho, sino que más bien era un mutismo selectivo muy marcado. En este sentido, entonces, muchos de nosotros intentamos acercarnos de diferentes formas. Y entonces me di cuenta que ella, al guardar silencio cuando nosotros tratábamos de interrogarla, o al menos cuando mis compañeros trataban de interrogarla, o algunos de ellos, pues lo que hacía ella era quedarse callada. Y entonces el efecto en los compañeros o en todos era querer seguir indagando, inclusive tratarla de una forma como infantilizante, y le decíamos que cooperara, que era para su beneficio, y en este sentido empezó a recibir ella regalos de los compañeros en la unidad, y le decían: mira, esto es para que te ayude a no lastimarte, mira, esto es para que te ayude a dormir. Y entonces pues se crea un ambiente a través de las relaciones y la comunicación con esta paciente, como de un deseo ferviente de que pudiera superar esta condición negativa. Lo importante con ella era que todos los días tenía autolesiones. Si no era con las uñas, era con la parte del cubrebocas que tiene una laminilla, se la quitaba cuando nos ajustamos en la nariz el cubrebocas, se la quitaba y se empezaba a lesionar las muñecas, se empezaba a lesionar las piernas, y entonces pues todos querían evitar eso, pero a la hora de decir los motivos seguía callada. Entonces me di cuenta que
cuando todos queríamos ayudar y ella no decía nada, pues ella tenía una ganancia secundaria. Entonces, al no comunicar, recibía una respuesta del medio que era tratar de satisfacer nuestra necesidad de caerle bien, de que la comunicación mejorara a través de regalos, a través de condiciones que nos permitieran acercarnos a ella. Entonces, decido tratar de una manera diferente. Le empecé a realizar intervenciones, aunque ella no me respondiera. Empezaba a contar historias de algunos otros pacientes, inclusive había autorrevelaciones como parte de las técnicas que se aplicaban, y le decía que a mí no me era importante que ella respondiera, que solamente yo le iba a contar algunas cosas que habían sucedido con otros pacientes o incluso experiencias propias. En este sentido, la paciente pues vio un cambio en la comunicación y extrañamente, pues a ojos de la mayoría, empieza a querer hablar conmigo. Y en este sentido nos damos cuenta de que la comunicación entre ella y yo se iba abriendo, ¿no? El canal de comunicación se iba abriendo, porque yo no le pedía, como los demás, que ella me dijera algo. Yo le decía, no te preocupes, a mí no me digas nada, pero escúchame. Y entonces le contaba, entre algunas cosas, historias de personas que habían llegado a la unidad con las mismas características y cómo lo habían superado. Pero entonces no le decía el cómo, simplemente como historias y lo que habían podido lograr hacer y condiciones que le permitieran crearse una duda a sí misma de qué podía hacer ella para mejorar, de cómo podía ella confiar, de cómo ella pudiera superar esas condiciones de vida que había pasado a lo largo de su ciclo vital. Porque como el diagnóstico último que se le deja a la paciente es trauma complejo, entonces el trauma complejo, como seguramente ya conocen, pues es a lo largo del ciclo vital, malestares emocionales, malestares en términos de violencia, malestares en general en la vida cotidiana. Entonces, bueno, pues para ella era complicado superar estas etapas y el abrir esa ventana de decirle, bueno, hay algo que a otras personas les ha funcionado, que otras personas tienen como características similares a las tuyas, pues bueno, abrió el canal de comunicación. Esta paciente, pues desafortunadamente tuvimos que canalizarla al Navarro porque a pesar de nuestros esfuerzos, recuerdo como 20 días de internamiento, bueno, seguía con las autolesiones, mejoró en alguna condición de la aceptación de que ella podía ser activa en resolver esa dificultad y en querer hacerlo. Inclusive ella decía que se encontraba de mejor humor y que se sentía mejor con ella misma después de este tiempo en el hospital. Pero bueno, no remitieron las ideas activas de muerte y entonces eso nos hizo que la tuviéramos que canalizar. Sin embargo, pues ella misma reportaba que había tenido mejoras en su estancia en el hospital. Entonces, bueno, no se cumplió con el fin de darla de alta en la unidad, pero afortunadamente pues salió del mismo o de la misma con herramientas que le permitían mejorar la comunicación con ella misma y con los demás. Bueno, cuando no podemos tener una comunicación eficiente, regularmente decimos que existen barreras en la comunicación que no permiten una satisfactoria finalidad en la misma. Entonces, esas barreras las voy a anunciar a continuación. La primera es evitar la comunicación, ¿sí? Y uno de los fenómenos más comunes es que a mayor emoción, menor eficiencia en la comunicación. Si yo tengo una emoción de enojo muy grande y quiero comunicar algo durante esa emoción o cuando esté sucediendo esta emoción de enojo, pues entonces va a ser poco eficiente porque el enojo va
tener un papel importante en que no vamos a darnos la posibilidad de entender al interlocutor, y en este sentido pues solamente vamos a comunicarnos a través de esa emoción. También puede haber emociones positivas, donde la emoción sea, por decirlo así, el amor, el enamoramiento. De la misma manera, si nosotros estamos excesivamente enamorados en una etapa pues sí, de enamoramiento, y nosotros tratamos de comunicarnos con nuestra pareja, regularmente vamos a tratar de sacar solamente aquellos aspectos positivos, inclusive vamos a percibir solo aquellos aspectos positivos en la pareja y vamos a omitir los que son negativos como parte común del enamoramiento. En este sentido, la comunicación va a ser ineficaz, porque aunque tratemos de comunicar algo que debiera de ser entendido de alguna manera diferente, pues entonces el que recibe el mensaje lo entiende a través de todas esas sustancias químicas que hacen que nuestro cerebro se encuentre alterado en el tiempo que tiene que tomar decisiones, el que tiene que hacer un análisis de la misma información, y que tiene que entonces tener una respuesta ante lo que le está diciendo su pareja. Entonces esto también va a influir de manera negativa en la eficiencia de la comunicación. ¿Por qué? Porque vamos a ver solo los aspectos positivos de esa persona que tenemos frente a nosotros. Entonces, cualquier emoción exacerbada, pues hay que darle un tiempo. Regularmente le digo a los pacientes que dejen pasar esa emoción por su cuerpo, dejen pasar esa emoción por su vida, que la vivan durante unos momentos, 10, 15, 20 minutos. En el caso del enojo, es muy importante que 20, 21 minutos puedan vivir esa emoción con ellos sin tener una reacción cuando es una emoción muy fuerte, de enojo. Dejar pasar estos 21 minutos es lo que duran los neurotransmisores que están asociados a la emoción, y entonces empiezan a bajar los niveles de enojo, y así la respuesta que vamos a dar ante esa persona que nos hizo enojar o que nos molestó por un comentario, por alguna acción o conducta, pues la vamos a ver de una manera más objetiva, ¿no? Entonces, en este sentido, algo importante es darnos el tiempo para vivir esa emoción que está transcurriendo en nosotros mismos, pero posteriormente regularla, sentir que estamos regulándola, y ahora sí poder entablar una comunicación que nos lleve a la finalidad de mejorar eso que estamos tratando de resolver. En el caso, por ejemplo, de cualquier otra emoción, digamos, el canguelo, ¿no? Que el canguelo es una emoción que tiene que ver con el horror y el miedo. También podemos darle el tiempo a esa persona que tenga esa percepción de que algo horrible puede suceder en ese momento. La dejamos que la viva durante unos minutos, pero posteriormente vamos a aterrizarlo en la realidad. Lo invitamos a que analice bien la situación después de 10, 15 minutos. Le invitamos a que analice que no está sucediendo de nuevo. Hubo un evento interesante, bueno, pues lamentable e interesante a la vez, que fue que atendimos a las personas que llegaban como víctimas de cuando se cayó en la línea del metro, la Dorada. Cae el vagón hacia el vacío y llevan a personas de este evento al hospital, y entonces algunos de ellos estaban en crisis, y muchos, al menos dos que yo pude evaluar al siguiente día, decían que tenían miedo de que sucediera otra vez. Entonces se les dejaba que expresaran esas emociones, esos miedos, pero posteriormente tratábamos de que la lógica regresara, de decirle, bueno, no está sucediendo, no estás en ese lugar, estás en un lugar controlado, aquí no hay la posibilidad de que vuelva a suceder el mismo evento, pero también validamos su emoción, validamos la posibilidad de que él pueda sentir que
pueda volver a ocurrir ese accidente. Uno de ellos mencionaba que soñaba todos los días cuando encontró la mano de una persona en el vagón. Cuando se apagaron las luces, hubo un tremendo movimiento, y cuando estaba buscando su celular en el vagón, encuentra una mano y decía que sentía en sus sueños que volvía a tomar esa mano, y que pues despertaba muy agitado, inclusive varias veces gritando, y decía que tenía esa percepción de que sucedía realmente, de que otra vez lo estaba viviendo. Entonces se valida la emoción y bueno, se empieza a trabajar esta condición de que es un sueño, de que no está pasando de nuevo porque está en un lugar controlado. Y bueno, como sabemos, estas personas se tienen que aislar porque no pueden estar acompañadas en una situación así de crisis. Bueno, otra barrera sería las sobregeneralizaciones, el pensar que todos son iguales. También en este sentido les comparto el otro caso donde una paciente que le vamos a llamar Angie, pero bueno, ese es nada más un nombre ficticio, para recordar lo que les quería contar. Ella entra en el área de urgencias del hospital y comienza a decir que está en crisis y que quiere ser internada en la unidad de psiquiatría o de salud mental. Entonces los compañeros le evalúan y no tiene criterios de internamiento. Entonces, al recibir esta noticia, la paciente se agita y comienza a decirles que todos los médicos son iguales, que todos los médicos hacen que las personas esperen, que no los atienden bien, que en el mejor de los casos, si llegan a atenderles, lo hacen mal. Y entonces esto provocó una serie de dificultades mayores. Como no se llevó a la paciente a un lugar aislado para que pudiera expresar esto, la gente que estaba esperando también ser atendida la comenzó a secundar. Y entonces sucedió que ya no era una paciente, sino eran 3 o 4 pacientes diciendo lo mismo. Entonces aquí la sobregeneralización de esta paciente actuó con otros fenómenos de comunicación que veremos más adelante, y que, por ejemplo, hay emociones que se contagian, que se han descrito en la literatura que se contagian, y una de ellas es el enojo y el miedo. Entonces esta persona, al estar enojada, estar cerca de otras personas que estaban susceptibles también a apropiarse de esa emoción, la empiezan a apoyar, y nosotros empezamos a tener un evento negativo mayor y más difícil de controlar. Entonces esta sobregeneralización de los comentarios que hacía esta paciente hacia el trato o hacia los médicos, pues comenzó a ser un problema. Entonces ya no podía comunicarse con nosotros, ya ella daba por hecho la situación de que no le iban a atender de forma adecuada, y entonces empezó a contagiarlo hacia los demás. Bueno, finalmente esta paciente se tuvo que hacer sujeción gentil, se estabilizó en la unidad y posteriormente se dio de alta porque no cubría con los criterios de inclusión para poderla internar como ella quería. Al fin de cuentas nos dimos a la tarea de indagar por qué sucedió este evento, y bueno, sucedió porque ella perdió su empleo y quería que le dieran por faltas, perdió su empleo porque había faltado en diversas ocasiones, y querían que en la unidad le dieran una incapacidad que cubriera los días que faltó en su empleo. Y entonces esto hizo pues que ella fuera y demandara que la internaran para que se le hiciera retroactiva la incapacidad. Pero bueno, esto no sucedió pues porque no cumplía con estos criterios, pero bueno, sí se fue con un diagnóstico de trastorno grave de la personalidad, y bueno, se regresó a casa. Entonces, esta condición de sobregeneralización en la comunicación, pues también nos puede impedir que la comunicación sea eficiente. Siguiente barrera, interpretar. Esta también nos puede jugar malos momentos.
recuerdo que en una ocasión cuando estaban la primer ola de pacientes COVID graves, teníamos que pasar a urgencias y dentro de nuestras tareas estaba y está evaluar el estado mental de las personas que se encuentran graves para ver si pueden tomar decisiones como de ser intubadas o no. Entonces el equipo médico me encomienda pasar con una mujer de 48 años de edad para hacer la evaluación de su estado mental y si podía tomar la decisión de no ser intubada, porque ella quería no ser intubada. De no ser así, pues para comunicarnos con sus familiares y que dieran el visto bueno de que fuera intubada, porque tenía un buen pronóstico si se intubaba por su edad y por las características clínicas de la paciente. Entonces los médicos deseaban que pues, ella o los familiares dieran el visto bueno para la intubación. La voy a evaluar y le digo, hola, buenas noches, me comenta su médico que usted no quiere ser intubada, la intubación se trata de esto, a veces tenemos la percepción de que nos van a hacer un procedimiento de cortar nuestra garganta y se le explica de lo que se trata la intubación. Y le digo, ¿y por qué no quisiera hacer este procedimiento? ¿Por miedo? Y ella, bueno, entre agitada y sin las dificultades respiratorias significativas, me dice que no es por miedo. Y de allí me empieza como a decir, es que no me entiendes. Y le digo, bueno, si no es por miedo, ¿por qué es? Y me dice, todo tiene un ciclo. Y este es mi ciclo. Entonces digo, ok, creo que le puedo entender muy bien, creo que el interpretar de que la mayoría de las personas no se intuban porque no saben de qué se trata el proceso de intubación, pues fue algo negativo que no permitió una comunicación eficiente durante el manejo del paciente. Entonces le digo, ok, le entiendo muy bien, está en su derecho de querer rechazar el procedimiento. Y bueno, mi tarea aquí es que estos momentos sean lo menos difíciles para los pacientes, ya que usted decide eso y está en su derecho de decidir, porque en el MOCA sacó 28 o 29 puntos, si no mal recuerdo. Entonces le digo, ¿cómo yo pudiera ayudarle a pasar este momento lo mejor posible, aunque es un momento difícil? Y ella me responde, quisiera dormir. Y le digo, ok, está bien. Y acto seguido le enseño una técnica de relajación sistemática y se queda dormida. Y creo yo que aquí pues la comunicación fue más eficiente, el reconocer que lo hice mal y posteriormente revirar para que pudiéramos estar en el mismo canal y saber cuáles eran las necesidades de la paciente. Siguiente barrera es hablar solo de hechos negativos. También en este caso les comparto un paciente que estaba también en nuestra unidad y que fue una paciente muy difícil porque a todo cuestionaba, a todos los procedimientos cuestionaba, a todo decía que era negativo, que nada le estaba siendo útil. Y entonces todos en la unidad estábamos renuentes a pasar con ella, porque ella se quejaba de todo y amagaba con demandarnos en cada momento, ¿no? Decía que ese procedimiento no había sido inadecuado, que las indicaciones del médico estaban equivocadas, que los procedimientos de los enfermeros habían sido los malos o inadecuados también. Y entonces, bueno, al continuamente recibir esta información y saber que ella tenía ya demandadas a 3 unidades de hospitalarias previas a su ingreso a la nuestra, entonces pues muchos estábamos estresados con este tema de atenderla, ¿no? Porque a todos nos decía que nos iba a demandar. Entonces, pues esta negatividad hizo que la mayoría de nosotros pues dijera, no puedo hacer más, no parece ser que el discurso con ella sea eficiente porque solo está viendo
las dificultades. Dentro de las últimas intervenciones que recuerdo con ella, es hacerle consciente esta negatividad. Le decía yo que si otras personas en otros lugares le habían comentado que sus discursos iban siempre al conflicto, a lo negativo, y que así como había demandado a otras instituciones, tenía demandadas a 3 personas más, y que yo le invitaba no solo a ver lo negativo que ocurría en la unidad, sino a algunas otras cosas positivas que pudieran hacerle percibir que había progreso o que ella debiera comprometerse para que realmente pudiera librar esa crisis por la cual llegó al hospital. Bueno, y entonces este es un hecho de que nadie quiere estar comunicándose con personas que ven todo de manera negativa. Seguramente la mayoría de nosotros hemos tenido contacto con personas que son negativas o que consideramos que siempre le ven el lado negativo a las situaciones, a las cosas, a los fenómenos. Entonces, pues es muy difícil el trato con estas personas, ¿no? Finalmente, esta persona fue dada de alta y afortunadamente nos libramos de la demanda, pero bueno, no se le logró hacer mucho avance porque igual tenía un trastorno límite de la personalidad que, aunado a esta dificultad de la comunicación negativa, pues nos imposibilitó mayor avance, ¿no? Otra de las condiciones que son una barrera para la comunicación es no dar una respuesta. En este caso tengo el ejemplo de una paciente adolescente donde ella decía que su mamá nunca se tomaba el tiempo para platicar con ella, para comprenderla, para que pudiera apoyarla. Entonces la mamá, honestamente, era una mamá omisa, era una mamá que podíamos pensar que abandonó en cierto periodo de la vida de la paciente a la misma y que también marcaba rechazo con algunas conductas. Pero a lo largo de algunas sesiones que tuve con ella, la mamá le dijo, bueno, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer yo para que nuestra relación pueda mejorar? Y la paciente se quedó callada. Y yo le invité en varias ocasiones y le dije, creo que tu mamá te está preguntando algo importante, creo que pudieras responderle para que ella se dé cuenta cómo poder ayudarte de hoy en adelante. La paciente no se dio como recurso, pues también utilicé el silencio. Hubo un silencio de cerca de 10 minutos, no hablaba nadie. Ni ella, ni su mamá, ni yo, y dije, bueno, vamos a ver si entra en un periodo de reflexión y posteriormente habla. No, 10 minutos y nada. Entonces intervengo de nuevo y le digo, bueno, creo que tú a lo largo de tus sesiones me has comentado que no hay comunicación. Yo te invito a que pues puedas abrir ese canal de comunicación hoy, a partir de hoy. Nada hubo de los intentos y finalmente lo único que dijo la paciente, desafortunadamente, fue reclamos que no llevaron a ningún lado esa comunicación. Se terminó la sesión, entró en crisis la paciente, tuve que retirar a la mamá, se tranquilizó la paciente. Conmigo sí entablaba comunicación, pero cuando tenía que hacerlo con la mamá, de nuevo mostraba esta negativa. Le expliqué que esta falta de respuesta ante su mamá, pues era una dificultad para que ella pudiera entenderle y pudiera hacer un cambio. Entonces, a lo largo de las sesiones posteriores, trabajó en esta parte de poder comunicarse con ella sus necesidades y lo logró en cierta medida, pero le costó mucho trabajo poder realizar esta comunicación un poquito más eficiente. Siguieron habiendo dificultades de comunicación, pero bueno, al menos ya daba respuestas y ya a la comunicación era como tal una interretroacción entre las dos.
Después viene ignorar, rechazar o tener conductas de abandono. También tiene efectos negativos en la misma. Estas conductas de comunicación podemos decir que son no verbales, entonces ignorar es es un factor muy importante para que esa comunicación no se dé de forma adecuada y oportuna. La postura corporal, la expresión de amenazas o amenazante, también es una condición no verbal que imposibilita la comunicación. La expresión facial, que tiene que ver como con miradas, el movimiento de los labios, a veces en forma de ironía decimos que con la pura mirada nos dice todo, ¿no? Y sí, recuerdo también que hubo una paciente donde decía que su pareja la miraba de una manera que le desagradaba mucho, era desagradable para ella y que no lo podía tolerar. Y entonces grandes conflictos se generaban a través de las miradas de él hacia ella. Entonces, un poquito rastreando el origen de esta percepción, me contó que su mamá tenía una forma de verla muy particular de niña, que esto hacía que ella entendiera que estaba en peligro porque iba a empezar un gran conflicto, un tipo de violencia física que posteriormente devenía después de esa expresión facial, de esas miradas. Y entonces, bueno, esto era el detonante que no permitía la comunicación entre su pareja y ella. Bueno, ahora veremos las barreras de comunicación con respecto a las prácticas basadas en evidencias que se llaman sesgos cognitivos que imposibilitan la intercomunicación. ¿Qué son los sesgos cognitivos? Son filtros o predisposiciones mentales particulares de cada individuo que condicionan sus pensamientos y en consecuencia su actuación. Esto es entonces como se definen los sesgos cognitivos. Y estos sesgos cognitivos son varios. Aquí plantearé solo aquellos que tienen que ver en la incidencia en la comunicación. El falso consenso, la creencia de que la mayoría de las personas están de acuerdo con nosotros. Esto a veces, si no lo tomamos en cuenta, que podemos tener este sesgo cognitivo, entonces podemos cometer errores, sobre todo en el trabajo, en la condición laboral y de comunicación con nuestros compañeros de trabajo, ¿sí? Pues no le pregunto porque yo sé que él está de acuerdo conmigo. O no le respondo esto porque yo sé que no va a haber problema si yo lo hago. Y claro que puede haber problemas porque nosotros tenemos esa creencia de que la mayoría está de acuerdo con nosotros o de conocer la respuesta del otro, aunque no siempre sea real. Hay ciertos temas, ciertas circunstancias, ciertos fenómenos donde esa persona no va a estar de acuerdo con nosotros, pero sin en cambio nosotros damos por hecho que sí. Entonces debemos de tener claro que esto puede surgir de forma interna, donde yo tengo la percepción pero la realidad puede ser de otra manera. En este sentido, para prever que no suceda este sesgo cognitivo de falso consenso, entonces lo mejor es no quedarnos con la duda y a pesar de que creamos que va a ser la respuesta positiva a como nosotros lo pensamos, pues evitamos este sesgo y le preguntamos a nuestro compañero, bueno, yo entiendo de esto que tú me estás diciendo, que aceptas esta propuesta o que te molesta esto. ¿Está bien? Sí. Ah, ok. No, no es así. Entonces, explícamelo de nuevo o por qué no es así. Porque yo pensaba que sí iba a ser adecuado esto que yo iba a decidir por los dos o por ti. Y así ese sesgo cognitivo pues se neutraliza y hace más eficiente nuestra comunicación con nuestro entorno, sobre todo en las condiciones laborales. A veces dar por hecho no es la mejor opción. La maldición del conocimiento. Asumimos que lo que conocemos todos los demás lo saben. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo sé, por ejemplo, pasa en ocasiones con los médicos.
Los médicos dan por hecho que después de dar un diagnóstico los pacientes saben que se tienen que cuidar de una forma específica. Por ejemplo, ante una persona que le dices que es hipertenso o que le das el diagnóstico reciente de hipertensión, y das por hecho que él sabe los cuidados y que entonces le dices, entonces cuídese. Entonces, esto puede provocar una deficiencia en la comunicación porque para el paciente el cuidarse no significa lo mismo para ti como médico, porque tú sabes las características de los cuidados que tiene que tener una persona con hipertensión, que a lo mejor es un medicamento, pero son condiciones también que tienen que ver con su nutrición y muy particulares, ¿no? Como el consumo de sal, como el ejercicio constante y demás condiciones que pudiera uno explicarle. Nosotros al cometer este sesgo cognitivo de la maldición del conocimiento, pues estaremos omitiendo algunas partes importantes de aquella comunicación que queremos darle a nuestro interlocutor. El siguiente sesgo es el sesgo del realismo ingenuo, la creencia de que nosotros observamos la realidad mejor que los demás. Los demás son irracionales. Esto también puede ser una barrera muy significativa para la falta de una comunicación eficaz. Si nosotros pensamos que los demás no razonan como nosotros y que su punto de vista es inadecuado y que nosotros tenemos el mejor punto de vista, entonces pues vamos a dar por hecho que ellos tienen, por decirlo de alguna manera, un grado menor de razonamiento o que ellos no son capaces de decidir ciertas situaciones y que entonces nosotros vamos a favorecerlos con nuestro punto de vista, ¿no? Entonces, en este sentido, pues hay que tratar de evitar nosotros tener esta ingenuidad a la hora de comunicarnos para evitar que pensemos que el otro no puede analizar los fenómenos y hechos de forma adecuada, porque también posteriormente va a tener otras consecuencias en nuestra comunicación con él. El anclaje. Nos basamos más en la primera información recibida a la hora de tomar decisiones. Por ejemplo, si a nosotros nos presentan un paciente y nos dicen, es que es un paciente con antecedentes psiquiátricos, entonces ya de allí sesgan en algunas ocasiones, los que estamos proclives a tener este sesgo de anclaje, empezamos a juzgar a esa persona como que tiene unas necesidades particulares o que tiene ciertas características. Por ejemplo, yo me he encontrado con personas que no se dedican como profesionalmente a la salud mental y que le dices, esta persona que tú conociste o que vas a conocer es un paciente psiquiátrico. Entonces se sesgan diciendo que pues son personas locas, que son personas agresivas, o por ejemplo alguien que le dices, bueno, pues esta persona tiene esquizofrenia. Y entonces dicen que los esquizofrénicos son agresivos o que ven el mundo distorsionado. Y entonces nos anclamos con esa primera información que nosotros recibimos y entonces nos damos la oportunidad de conocer a esa persona de una manera como más espontánea o más en la pragmática, sino que ya tenemos ciertos prejuicios y entonces tenemos que evitar este sesgo del anclaje porque si somos o tendemos a tener este sesgo, pues bueno, siempre vamos a tener prejuicios de esas personas, ¿no? Y entonces tenemos que evitarlo para los pacientes y para, bueno, nuestras relaciones cotidianas. La reactancia, hacemos lo contrario de lo que nos dicen, especialmente cuando pensamos que va contra nuestra libertad. Bueno, esta es otra parte importante porque si nosotros nos vemos vulnerados en que voy a perder libertad porque alguien me recomienda algo, vamos a pensar que le dices, creo que debieras de cuidar tus palabras porque me lastiman. Si esta persona dice, es que tú no me vas a decir lo que tengo que hacer porque
ya no soy yo mismo, y entonces empiezan a reaccionar y decir, no, y te voy a decir otras cosas más de ti, y empieza con un discurso como de queja o como de solo ver las partes negativas, pues inclusive ya le vamos a agregar otra de las barreras de comunicación. Aparte de ya tener este sesgo cognitivo de reactancia, vamos a tener una barrera más que se activa. Entonces ya vamos a tener no una, sino dos, una barrera y un sesgo que nos está impidiendo la comunicación eficiente. Y si le aunamos otros más sesgos que se puedan manejar en la misma persona, como el anclaje o el realismo ingenuo, pues entonces menos será eficiente la comunicación. También es importante mencionar que si una persona o si varias personas recurrentemente nos hacen ver que somos de alguna de estas maneras que he estado describiendo, pues sería importante hacer una reflexión, una introspección y decir en qué tan cierto puede ser esto que me está diciendo. Creo que esa posibilidad la tenemos algunos de nosotros. Sobre todo dice la literatura que personas que han estudiado más allá de la preparatoria tienen esta capacidad de indagar en su interior si realmente lo que está recibiendo del entorno es algo que le describa de forma adecuada. Entonces, pues la invitación sería a que estuvieran en contacto consigo mismos, pensando que si alguna persona continuamente les ha dicho que si tenemos uno de estos errores de comunicación, pues entonces objetivamente analizarnos y pensar si sí o si no lo tenemos. Sesgo de confirmación, tendencia a encontrar y recordar información que confirma nuestras percepciones. Esto es muy importante porque habemos o hay personas que solamente tienen oídos o tienden a tener en consideración solamente aquellos diálogos, discursos, justificaciones que vayan acordes con las propias. Y entonces esto es una condición muy importante para que la comunicación no se dé de forma adecuada. ¿Sí? Esto crea una inflexibilidad muy importante que no va a permitir no solo el desarrollo adecuado de la comunicación, sino que también no va a permitir el desarrollo adecuado de nuestras relaciones interpersonales. ¿Sí? Una de las condiciones importantes en el desarrollo de buenas relaciones interpersonales es la flexibilidad. Por ejemplo, se describe que las mejores relaciones de pareja son con parejas flexibles. Y entonces imaginemos que este sesgo cognitivo de la confirmación, si solamente trato de escuchar y de ver aquellas condiciones que reafirman mi ideología o mis pensamientos, voy a ser muy inflexible a la hora de que mi pareja, mi amigo, un médico, pueda tratarme de explicar que debo de ser flexible en algún tema particular o que debo dejar de pensar como normalmente lo hacía para beneficio de mejorar en la comunicación, en las relaciones. Entonces, pues esta persona va a ser muy difícil de que pueda alcanzar relaciones interpersonales y de comunicación adecuadas. El sesgo de creencias, apoyar los pensamientos o argumentos de los demás por el hecho de que se parecen a las mías. Entonces, a veces tendemos a apoyar o a rodearnos de personas que nos dicen sí a todo. Entonces esto de nuevo va con la rigidez mental, no permite el desarrollo de una mente flexible y que nos permita tener una comunicación más adecuada y que nos permite inclusive que el otro pueda entender nuestros motivos reales del por qué queremos comunicarle una emoción, queremos comunicarle un acontecimiento que es importante para nosotros en nuestra vida cotidiana que le queremos compartir. Entonces esta persona no va a entender cuál es el mensaje ulterior de lo que nosotros le estamos contando, porque solamente va a escuchar aquellos argumentos que sean congruentes con los propios.
Bueno, ahora les voy a compartir algunas condiciones generales de los estados emocionales y la comunicación que se debe desarrollar en los mismos. Bueno, cuando nosotros tengamos pacientes o personas que estén en estados de ansiedad, nuestra comunicación tiene que tender a la escucha, ¿sí? Hay que escucharlos, hay que fomentar esa descarga emocional. Ajá. Hay que aceptar sus emociones, validarlas, y tenemos que notar dónde está su energía, ¿sí? Nosotros vamos a notar esto cuando en el discurso que nosotros estamos escuchando, seamos atentos a dónde está la energía de una emoción. Por ejemplo, empieza la tristeza a manifestarse y posteriormente el llanto cuando empieza a hablar de algo en particular. Entonces a esa persona que tiene ansiedad, ¿sí? Lo escuchamos, lo ayudamos a descargar emocionalmente, aceptamos y validamos sus emociones, encontramos cuál es el tema principal, donde está esa emoción fuerte, y después le ayudamos a identificar las causas de su estado. Ajá, y a encontrar sus propios recursos para afrontarlo. Entonces, aquí la comunicación va a ser muy eficiente si nosotros seguimos estas pautas de comportamiento con estas personas que se encuentran en una etapa de ansiedad, ¿sí? Le ayudamos a identificar las causas de sus estados, qué sucedió, por qué en este contexto se exacerbó esta emoción. Y entonces posteriormente le decimos, bueno, ¿tú cuál crees que sean esas virtudes, esas fortalezas que a ti te acompañan, ¿no? Lo hacemos conscientes de las mismas y entonces le permitimos que a través de sus fortalezas afronte esa crisis que está viviendo de ansiedad. Bueno, después lo tenemos que acompañar hasta que se sienta mejor, y si de ser necesario a cambiar de actividad para que su foco atencional, su conducta, se dirija a otras tareas que le permitan tener mayor regulación emocional. ¿Qué pasa con las personas que estén en un proceso de llanto descontrolado? Bueno, como les decía yo en uno de los ejemplos anteriores, una de las primeras condiciones que hay que hacer es aislarlo del grupo, ya que hay ciertas emociones, como lo es el llanto, que se contagian, y entonces hay que aislarlo, hay que tener un espacio específico para poder trabajar con estas personas, o improvisar un espacio donde nada más podamos estar con profesionales de la salud, enfermeros, psicólogos, psiquiatras, y el paciente que se encuentra en este estado, ¿no? Escuchar respetuosamente, o sea, solamente en la primera etapa de la comunicación que vamos a entablar con estas personas con llanto va a ser escucha. Facilitar que exprese libremente sus emociones, dejar que llore. Es muy importante que no le digamos ciertas frases como tienes que ser fuerte, deja de llorar. No, nosotros estamos allí para acompañarlo y cualquiera de nosotros lo podemos realizar sin problema, simplemente en este periodo de descarga emocional, estar allí para él, para que se sienta acompañado ese paciente. Siguiente condición es proporcionar una visión ajustada de la realidad cuando logre identificar el motivo del llanto, si hay dolor, si hay sufrimiento, la muerte de alguna persona querida. Entonces aquí ya lo hacemos consciente de que ese llanto descontrolado tiene un motivo real. Y de la misma manera lo hacemos consciente de sus fortalezas para que él pueda lidiar con esta condición y en un periodo determinado pues pueda retomar de forma volitiva el autocontrol. El miedo también se aísla del grupo porque de la misma manera es contagioso. Facilitar que comparta su emoción, validarla también del mismo modo, evitar brindarle información innecesaria, por ejemplo, y aunque haya sucedido, lo sentimos, pero pues tu esposo falleció, a lo mejor tengo miedo porque estoy
temeroso de la enfermedad que padece mi familiar, pero yo no sé que ha fallecido. El darle esa noticia en un estado de miedo es inadecuado. Se tiene que cubrir con ciertas características que más adelante vamos a ver. Gestos de sorpresa y negativos también hay que evitar. Evitar que las personas anticipen situaciones que aún no han ocurrido. Puede volver a pensar simplemente, aparte de esta condición de que su pareja pueda morir, otras más, que también otro familiar esté en peligro, que ella puede estar en peligro posteriormente. Entonces hay que evitar que su pensamiento prospectiva sea de una situación inadecuada de que pueda ocurrir una tragedia. Si el miedo es a estar contagiado o a morir, comentar que los casos son controlados. ¿A qué me refiero con este? Se da ahora en la situación en la que estamos pasando o viviendo en la crisis por el COVID-19, que muchas personas tienen miedo a estar contagiados o contagiarse en el hospital porque es híbrido, o a morir porque esa misma situación del contagio puede llevarlos a la misma muerte. Entonces comentarles que está en un lugar controlado donde no es eso, pues es más difícil que ocurra, y que tomen conciencia de que es un lugar donde es más fácil que se le controle una situación de gravedad que estando en algún otro lugar. Ante pérdidas familiares o duelo. Acompañar en las diferentes reacciones de crisis, negación, enojo, depresión, aceptación o aprendizaje a esta persona que esté viviendo por este proceso. Regularmente pues va a ser en la crisis, en la negación o en el enojo que nosotros vamos a tener que actuar de esta manera. Permitir que se desahogue y descargue su emoción. Entonces aquí de nuevo solamente es el acompañamiento. Nuestra comunicación no va a ir más allá que conductual. Después, en el siguiente periodo, es mantener una escucha activa, evitar frases carentes de significado para el paciente. Colaborar para que se comunique con su familia. Esto es muy importante. Nosotros tenemos que hacer la posibilidad o fomentar la posibilidad de que esa persona que esté en crisis por la pérdida de algún familiar se comunique con alguien más. Posteriormente, esa persona con la que se tenga que comunicar, también entrenarlo y decirle algunas observaciones que tiene que llevar a cabo para que pueda hacer que su familiar tome esta noticia lo mejor posible. Al no saber de la muerte del familiar, ¿qué se recomienda? Identifica alguna persona significativa, previamente entrevistada, que pueda hacer la contención emocional al momento de comunicarle la mala noticia en casa. O sea, que esta noticia no se comunica en el hospital, preferentemente. Si el paciente que tenemos y que está sufriendo la pérdida de un familiar si tiene esta pérdida, se le encomienda entonces que esta noticia se la den en casa con un familiar entrenado previamente, principalmente, y lo mejor sería que fuera por un tanatólogo que pudiera ser entrenado, y posteriormente esa persona en casa darle la noticia reunido con los demás familiares que son importantes, y que esa persona a la que fue entrenada para dar la mala noticia pues también entrene a su vez o comente a las personas que van a estar cercanas de la persona que va a recibir la noticia. Frases que tenemos que evitar a comunicar las malas noticias es, bueno, ¿por qué hacerlo? Porque dañan, las usamos queriendo consolar y animar a los otros, pero lo cierto es que podemos hacer mucho daño con ellas. Algunas de estas frases son: anímate, sé fuerte, sé cómo te sientes, en lugar de decir cuéntame, ayúdame a entender. El tiempo lo cura todo, pero el tiempo por sí mismo
no cura, sino lo que cura es lo que hacemos con ese tiempo que va a transcurrir. Él o ella es feliz ahora, o sea que conmigo no lo era o no estaba bien. Entonces, estas frases hay que evitarlas. Ajá. En el momento en el que nosotros intervenimos con una persona que está sufriendo por esta pérdida, entonces lo que tenemos que hacer es acompañarla y entrenar a un familiar para que se dé la noticia. Si es inminente que se le tiene que dar esa noticia en el hospital o fuera de su hogar, entonces lo que se tiene que hacer es, bueno, darle un acompañamiento y progresivamente irle diciendo que se hizo lo posible si estuvo en el hospital internada esa persona, porque esa persona pudiera vivir, pero que como ella sabía estaba en un estado grave y que pues lamentablemente no se pudo hacer nada y pues falleció, pero ese es en caso excepcional. La verdad es que lo más recomendable es que la comunicación de la mala noticia lo hagan los familiares entrenados previamente. Tiene que ser esa comunicación con los pacientes empática, sintonizada con sus emociones, con sus sentimientos y con las necesidades de las personas. O sea, no tienen que ser como nosotros pensaríamos que debiera ser lo mejor, sino más bien como la persona esté manifestando esa necesidad de comunicación en ese momento. Tenemos que observar cómo visualiza la situación, cómo se comunica con nosotros, si con culpa, si nos culpa a nosotras, si es violento, ajá, y validar esa información en un principio y después ser un espejo de lo que nos está transmitiendo para la toma de conciencia. Se invita a que la persona a hablar y a escuchar sobre lo sucedido, los hechos, dar cuentas de sus reacciones, sentimientos y actitudes ante el acontecimiento. Entonces de nuevo vamos a actuar como espejos y haciéndole ver cómo ella está actuando hacia con el otro. El establecimiento de lineamientos de reflexión y sentimientos encontrados. ¿De qué otra manera pudiste reaccionar ante esa situación, por ejemplo, ¿no? Y así lo llevamos a reflexionar sobre eso que sucedió y sobre eso que, pues, lo llevó a una dificultad. Hay que tener en consideración que, pues, los pacientes bajo crisis también son impredecibles y que aunque nosotros seamos entrenados en cómo poder comunicarnos, en que seamos muy empáticos cotidianamente, pues a veces hay ocasiones que las personas pueden rechazar nuestro servicio, nuestro apoyo, o inclusive familiares o nuestra pareja puede rechazar el escucharnos. Y en cierto sentido es válido, ¿sí? Nosotros no podemos hacer que una persona nos escuche obligatoriamente. Entonces nosotros podemos respetar esa condición de que esa persona no desea escucharnos y sensibilizar posteriormente a por qué la necesidad de esa escucha. Pero si en un momento un paciente o alguien no nos quiere escuchar, pues también debemos de darle su tiempo, dejar pensar y dejar digerir la situación para que posteriormente pueda comunicarla de una forma más eficiente. Las personas pueden mostrar emociones y actitudes ambivalentes. También es importante pensar que aunque tengamos el entrenamiento adecuado para comunicarnos de buena forma, pues hay momentos que las personas que tenemos frente a nosotros van a mostrarse ambivalentes, que nos van a decir sí y después que no, y que pareciera que la comunicación o lo que yo estoy diciendo no está claro, pero la verdad es que puede ser que la otra persona simplemente tenga esas conductas ambivalentes y está bien, simplemente de nuevo hay que acompañarlos y hay que crear conciencia. Tenemos el derecho a sentirnos como nos sentimos también, esa es otra condición. El paciente no por sentirse triste, no por sentirse enojado, o un compañero, un amigo, quien sea, pues está mal. Él tiene derecho a sentirse como se siente, porque simplemente para eso son las emociones, para demostrar nuestros estados
en que nos acompañan en el ciclo vital, y así hacerle saber al otro de la manera en que nosotros transcurrimos ese fenómeno. Y entonces, de nuevo, también acompañar con las pautas anteriores de escucha, con las pautas anteriores de validación, o darnos el tiempo para que asimismo posteriormente esa persona pueda hablar. Bueno, y ya por último, quisiera despedirme con esta frase: quien de verdad sabe lo que habla, no encuentra razón para levantar la voz. Entonces, bueno, con esto, gracias. Aquí os dejo mi correo para cualquier duda, y si surge cualquier condición que pueda favorecer una mejor comunicación entre quienes escucharon esta conversación, pues aquí me pueden escribir. Por mi parte sería todo, y de nuevo agradezco por esta amable invitación. Que tengan buen día.